Se trata del busto de Eugenia Pircio Biroli, hasta hoy conocida como la bruja de Pinochet. El curioso busto en Cisnes, el único en Chile en homenaje a una bruja, es obra de Galvarino Ponce Morel, un ex militar que se transformó en el escultor favorito de Pinochet. A la bruja, en todo caso, la retrató fidedignamente. Se trataba de una mujer dura, buena para el caballo, con pistola al cinto y al cuello coloridos collares hechos con coquitos de eucaliptus. La gente en Cisnes no olvida su garra, lo jugada que era, tampoco que fuera una mujer jodida y autoritaria, tanto que en reuniones municipales se ponía un collar con colmillos de animales para infundir miedo y respeto. Julia, secretaria y amiga, no olvida que la alcaldesa bruja jamás hacía lo que hace todo el mundo. Ella veía la carta astral de las personas y habían personas que ella no las dejaba estar en el pueblo. Guillermo Roldán es profesor e instructor de bomberos en Cisnes. Guillermo recuerda que Eugenia, la alcaldesa, no solo fue la primera mujer bombero en la región, sino también la primera bruja, una que terminó muy cercana a Pinochet. Doña Eugenia hacía la carta astral de don Augusto Pinochet, intercambiaban esa información y bueno, entiendo también que ella fue gestora de muchos elementos que vinieron a Puerto Cisnes, ¿no es cierto?, gracias a su gestión. Estoy hablando de cosas sociales, algunos elementos de lo que costaba tanto traer desde los ministerios, por ejemplo, a la municipalidad en beneficio de la población de la comuna de Cisnes. Julia, tú fuiste su secretaria en la municipalidad, por lo tanto Sí. Conociste muchos secretos de ella, como toda secretaria. ¿Qué tan cercana fue ella de Pinochet? Sí, la señora Eugenia tenía contacto con el general Pinochet en su momento. De hecho, él venía bastante al pueblo en ese entonces y sí, eran bastante amigos. Antes de viajar a Puerto Cisnes, había concertado una entrevista con Alberto, uno de sus nietos. De niño, Alberto pasó veranos enteros en la casa de su abuela en los fiordos y no olvida que de tanto en tanto Pinochet visitaba a su abuela, la bruja. Él iba, es cierto que él se aparecía en Puerto Cisnes en cualquier momento. Yo estuve ahí cuando llegó una vez, pero era con tanta parafernalia que llegaba que no. Y su casa era un lugar bien íntimo. Su casa no era un lugar público. Yo una vez vi algo que le escribió dando algunas indicaciones de lo que venía en el futuro. De hecho, ella me lo mostró como diciendo, mira, aquí yo en esta carta que le había escrito le decía algo a propósito del atentado, de que en estos meses se veían unas, no sé, amenazas, algo así. Entonces me consta que se escribían. Según su nieto, Eugenia habría predicho el atentado a Pinochet en el Cajón del Maipo, el cual ocurrió, tal como ella había señalado, en septiembre de 1986. ¿Estuvo Pinochet al tanto de Siglo XX, la operación para liquidarlo? ¿Modificó esos días sus rutinas de seguridad? Juan Cristóbal Peña, autor de Los Fusileros, el potente libro en el que se revela lo que pasó ese día y los otros, tiene claridad sobre lo que en verdad ocurrió. No existe ningún antecedente que yo conozca al menos, y que esté presente en mi libro, que haya dado cuenta de que Pinochet haya variado las rutinas por decisión del mismo o de su equipo de seguridad, por alguna alerta o supuesta alerta de alguien que haya alertado que estaba en peligro, ¿no? Supongo que estaba escrito que la bruja terminaría siendo íntima de Pinochet. De partida porque hablamos de una migrante atípica, una rubia italiana grandota, hija de un general que sirvió al rey Víctor Manuel y a Mussolini. Una dama que a poco de llegar a Santiago, de inmediato pasó a engrosar las filas de la socialité italiana en la capital. De partida por su talento para predecir el futuro, incluidos eventos de alta relevancia política y social para el país. Tenía unos recortes de diario plastificados. Uno era de la elección donde ganó Jorge Alessandri. Y tenía ahí puesto en el diario su predicción que había hecho de los 4 puestos, de los 4 candidatos importantes y cómo había quedado cada uno. Y ella había vaticinado los Claro, eso era su gran orgullo.
La bruja de Pinochet había nacido en el norte de Italia, en Turín, en 1906. Fue la primogénita de Angela Marín y de Alessandro Pircio Biroli, el general, amigo de Mussolini, que participó en la sangrienta invasión de Italia a Etiopía. Hija de un general, entonces ella tenía el don del mando, tenía el don de hacer trabajar a las personas, coordinar a la gente. Y eso era muy loable, muy llamativo, por decirlo así. En Roma, Eugenia estudió latín y griego, e incluso en un momento español. Fue entonces que conoció al chileno Genaro Godoy, lingüista, amante de la ópera, con quien se casó. Aunque había un problema, uno importante. Mis abuelos llegan de Europa y mi abuela se sintió siempre muy postergada de Italia, porque la mujer en esos años, cuando se casaba con un latino, perdía su nacionalidad. Eugenia, de hecho, tuvo que largarse de Italia y en Santiago ver cómo trabajar y seguir generando ayuda social. Pasión esta última que la llevó a contactarse con Guanela, la obra que en Chile era comandada por otro compatriota, el padre Pietro Calvi. Ella cuando llegó a Santiago, llegó con toda la fuerza para meterse en lo que se llaman obras sociales o obras de caridad también en el lenguaje de la iglesia, cuando llegó a Italia a Santiago. De hecho, incluso sé que conoció al padre Hurtado, pero no prosperó ahí. Pero ahí se metió con la obra de Don Guanela. Y este proyecto de llevar niños de la calle a una escuela agrícola y parte de un proyecto colonizador, había tan poca gente ahí. Cuando Eugenia conoció la obra, le dijeron que en Aysén estaban desarrollando un liceo agrícola experimental. Astuta, la italiana conectó ideas y propuso llevar a la escuela en el sur a niños que deambulaban en el Mapocho y ahí ofrecerles una nueva vida basada en una educación clásica, helénica. Voluntariamente, decenas de chicos se apuntaron y en 1957 partió un barco charteado al sur. Cuando llegaron a Cisnes, ni siquiera se llamaba Cisnes, era un caserío, poco más. Y claro, nadie olvida la figura de la atípica señora que pronto se transformó en alcaldesa. En Cisnes, Eugenia pronto fue elegida regidora, el equivalente hoy a concejal, y empoderada en su papel, partía a Santiago a intentar hablar con ministros y subsecretarios y así obtener recursos. Si no la atendían, ella se quedaba ahí, esperando, ahí mismo, tejiendo chalecos. Ella se recorría todos los ministerios, todas las oficinas de los ministros. Tuviera que subir 5 o 6 pisos sin ascensor, ella lo hacía y no salía del lugar hasta que la atendía. Por eso dice por cansancio, para que ella se quedara tranquila. La gente le prometía algo y se los cumplía. O si no, ella movía y se movía para acá, para allá, a diferentes lugares, hasta que lograba lo que ella quería. Fue tanta su entrega a Cisnes que Eugenia terminaría donando casi toda su herencia a la gente del pueblo. Hay un momento en que la bruja decide conocer a Pinochet. Para eso viaja a Santiago y en una oficina le dicen que espere. Pasan las horas. Llega la noche. Nada. Advertido de la porfía de la mujer, Pinochet acepta recibirla y el encanto mutuo es instantáneo. Coinciden en temas estratégicos para el gobierno, como el desarrollo de la carretera austral, pero también en hablar de estrategias de guerra, libros, hermetismo y astrología. Fue por eso que en los años venideros, Pinochet comenzó a visitarla regularmente y en Santiago a recibir informes astrológicos secretos. Hay gente que habla también de que Pinochet tomaba helicópteros para ir a verla cuando estaba en Puerto Cisnes. Lo que pasa es que ellos, de lo que yo recuerdo, Pinochet todos los años recorría la carretera austral porque él se vanagloriaba de que la carretera austral era su aporte que había entregado al país y en ese recorrido él paraba a Cisnes. Pero como Cisnes quedaba un poco al lado de la carretera no pasaba por Cisnes, y en esos casos tomaban helicópteros e inclusive barcos. Me recuerdo una vez que él se bajó en Puyuhuapi y trajeron un barco de la Marina para llevarlo a Puerto Cisnes.
Así que, bueno, él era el que era, ¿no? En Cisnes dicen que los encuentros entre Pinochet y la bruja eran a puertas cerradas. Solo ellos dos, en una casa que parecía estar siempre a oscuras, vigilada por gatos que se parapetaban bajo la hiedra. Era como un túnel, como esa enredadera que se enlaza, y esa casa estaba prácticamente llena de enredadera. Entonces era como algo así como que no era fácil entrar. ¿Misteriosa la casa? Era misteriosa. Y ella tenía, yo recuerdo que yo fui una sola vez a su casa, fui a pedirle un libro. Y siempre esa casa así como lúgubre. En su casa en Cisnes, Eugenia Pircio Viroli guardaba las cartas astrales que ella misma había hecho a personajes tan disímiles como Hitler y Allende. Lo de ella, en todo caso, no solo era astrología, también hermetismo. Decía que el cáliz de los templarios podía estar oculto en la Patagonia y que el volcán Melimoyu era un portal a otro mundo. Pero, ¿de qué hablaba con Pinochet? Si se había convertido en su consejera y su casa en el oráculo de la moneda, ¿cómo influía la bruja en las decisiones del dictador? En el seno familiar, mi abuela compartió su pesar de tener que compartir con Pinochet las malas noticias de que iba a perder el plebiscito, según ella leía en las estrellas. Pinochet la consulta a ella como en su carta astral y le dice que le va a ir mal con el referéndum del sí y el no. Que no insista con eso porque no le va a ir bien. Y había mucha gente que la venía a consultar y le preguntaba. Y Pinochet pensaba que iba a ganar. Yo creo. Yo siempre me acuerdo que la última visita mi nona ya estaba en cama, estaba postrada en cama, y él se apersonó un día golpeando en la puerta y un militar me dice, viene el general Pinochet a visitar a su abuela. Entonces tuvimos que cerrar la casa prácticamente porque hicieron todo un operativo para entrar a visitarla. Volvieron a hablar del destino y los designios. Callaron, rieron, nadie lo sabe. Pero en Cisnes no se olvida la bruja alcaldesa. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megago.cl.